Bolívar bolivariano no es un pensamiento muerto. Y bienvenidas a este espacio de debate y reflexión. Quien les habla, María Figueredo, directora del Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Universidad Bolivariana de Venezuela. A propósito de la Agenda Bicentenario Batalla de Carabobo, desarrollamos esta disertación sobre el rol de la mujer venezolana en la guerra de independencia, enmarcado en un ciclo de videoconferencias cuyo tema es la participación de las mujeres en la batalla de Carabobo, titulado Bicentenario con mujeres en Carabobo, con la participación de los docentes adscritos al Centro de Estudios Sociales y Culturales en las regiones, asociados en núcleos académicos y núcleos de investigación. La invitación es a sumar para conocer la historia de estas aguerridas venezolanas que dieron su vida y lucharon y participaron en la guerra de independencia. Contamos contigo. Bolivariano no es un pensamiento muerto. Les saluda Aura Elena Rojas Guillén. Hoy conversaremos sobre las insurgentes y la revolución. Mujeres en el contexto revolucionario de la batalla de Carabobo. Para lo que conocemos como Venezuela en términos territoriales, la segunda batalla de Carabobo del 24 de junio de 1821 significó la liberación de todo el territorio que aún se encontraba en manos del ejército del rey cautivo Fernando VII de España. Al repasar una y otra vez nuestra historiografía, descollan los liderazgos indiscutidos de Simón Bolívar, José Antonio Páez, Manuel Cedeño y Ambrosio Plaza. Sin embargo, los grandes contingentes de soldados compuestos de llaneros, mestizos, negros esclavizados e indígenas que combatieron al lado de estos próceres y que también se hicieron acompañar de sus esposas, hijos, madres, hermanas, etc., ha sido realmente poco analizado entre los especialistas de nuestro devenir histórico y de la doctrina bolivariana. Hacia 1821 ya se habían sucedido distintos movimientos bélicos en los escenarios llaneros, orientales y andinos de la antigua Capitanía General de Venezuela. Los ejércitos comandados por nuestros próceres no solo admitieron a todo aquel varón que se animara por la causa patriótica, también se fueron incorporando mujeres herederas de prebendas pasadas, como algunas mantuanas, mujeres que decidieron acompañar a sus esposos, hermanos, hijos, procurando espacios de cohabitación con los revolucionarios, colaborando con donaciones en metálico, joyas o víveres, o de las muchas que decidieron luchar a la par en los dichos campos bélicos. Vienen así a conformarse en grupos femeninos que expresaron a viva voz y en acción sus deseos libertarios, algunas como parientes de los líderes regionales o nacionales, otras como las mujeres del pueblo, las llamadas troperas, vivanderas, soldaderas o batería de mujeres, cuya referencia más remota la tenemos con el coronel Manuel Villapol, que en 1812 creó en Maturín una división de corte militar compuesta por féminas. Las insurgentes, devenidas de distintas clases sociales, se desempeñaron como cocineras, enfermeras, cuidadoras, espías a la orden de las tropas libertadoras. Para muchas significó disfrazarse de soldado para tomar parte en los combates, tal como quedó evidenciado en Carabobo. Allí reconocieron entre las bajas patrióticas varios cuerpos de damas que pelearon la liberación de Caracas y Venezuela en Tinaquillo, lo que significa que de los 6.500 soldados contabilizados en el bando patriótico, al menos unas 600 mujeres formaron parte de este glorioso ejército. Llamativamente, la historia casi no da cuenta de la participación femenina ni en Carabobo ni casi en todo lo que fue el periodo emancipador. Algunas heroínas como Luisa Cáceres de Arismendi o Josefa Camejo son mencionadas. Pero qué decir de doña Dominga Ortiz,
esposa del centauro de los llanos y reconocida como la primera enfermera del ejército patriota, organizadora de un grupo de samaritanas desde 1816 para atender los heridos de los combates. La propia Josefa Camejo, quien en compañía de Manuela Tinoco se vistieron como hombres para engrosar este ejército y acercar agua, cocinar, atender los enfermos para los soldados, claro. También hacían rondas nocturnas o escoltaban como capitana, en el caso de la Camejo, un grupo de 15 hombres, lo que le valió el mote de la Juana de Arco venezolana. ¿Qué decir de estas mujeres del pueblo anónimas, troperas, como Juana la Avanzadora, Isidra Tremare, de Josefa Ramírez, Teresa Salcedo de Márquez o Ana Josefa Peñalosa de Núñez, alias la Conspiradora? Habría entonces que acometer las investigaciones que den cuenta del quehacer de estas troperas, soldaderas, hermanas de la caridad y vivanderas, cuyo devenir inició cerca de 1810 y no cesó hasta esta fecha, en la que también debemos conmemorar el arrojo y desprendimiento de las que lucharon bélicamente. Cuidaron, curaron heridas, alimentaron y acompañaron hombro a hombro al gran ejército libertador. No en balde, el 17 de diciembre de 1819, por decreto del Soberano Congreso de Venezuela, en la antigua Angostura, el propio Bolívar reconoció la participación femenina en la batalla de Boyacá, 2 años antes de la de Carabobo, cuyo artículo 3 otorgó premios, recompensas y reconocimiento a, citamos, los patriotas que se le reunieron y las personas que se han distinguido extraordinariamente en favorecerlo, es decir, la victoria en la batalla de Boyacá, sean hombres o mujeres. Quedan declarados y reconocidos por libertadores de Cundinamarca. Bolívar y sus contemporáneos hicieron lo posible para visibilizar los rostros de las insurgentes patriotas. A nosotros nos corresponde visibilizarlas como libertadoras de la Venezuela que hoy respira libertad. Y Bolívar sonreído y lleno de comprensión, le saltaba el corazón por lo que estaba escuchando. Compañeros del CECI a nivel nacional, reciban un cordial saludo de nuestra coordinadora nacional del CECI a nivel nacional, profesora María Figueredo, y de nuestra coordinadora regional del eje político guerrillero territorial Maizanta, profesora Corina Torreal. Bienvenidos a esta videoconferencia para tratar el tema que nos compete en el día de hoy sobre la participación de la mujer marinesa en el desarrollo de la gesta emancipadora. En este contexto histórico nosotros podemos señalar que la participación de la mujer marinesa fue total en la gesta y en la lucha de las guerras de la independencia por la liberación de echar de nuestro suelo patrio al ejército realista comandado por Miguel de la Torre, Morillo y Morales. En este sentido, una de las participantes que mayor relevancia tuvo en este contexto histórico fue Josefa Camejo, quien junto con otro grupo de mujeres, como lo componen Nicolasa Briceño, María Millares, Concepción Villafañe, Josefa Camejo, Joaquina Gracies, María del Rosario Irribarre, Juana María Norgaray, Ana Josefa Valgrado, Concepción Briceño, Francisca Coeto, Rita Josefa Briceño, Candelaria Coeto, Nicolasa Josefa Villafañe, Rita García, Josefa Porra, Josefa Monte de Oca, Josefa Linares y Concepción Arevalosa realmente se tomaron la iniciativa de enviar una comunicación de un documento histórico que el grupo de investigación de nuestro núcleo académico realizó, y encontramos sobre una comunicación fechada el 5 de noviembre de 1811, donde este grupo de mujeres lideradas por Josefa Camejo busca
que el gobernador las incluya en la participación de la fila del ejército republicano y del ejército libertador, ya que existía un decreto del libertador Simón Bolívar donde se le prohibía a la mujer que participara en las labores del ejército en el campo de batalla. Sin embargo, Josefa Camejo solicita a través de esta documentación histórica que ellas participen en labores de inteligencia, en labores de contrainteligencia, de emboscada al ejército realista, también que participen en las labores de primeros auxilios, la confección de uniforme, la carga de estandarte, la carga de las banderas, el toque de redoblante para anunciar el campo de batalla y también para las labores de primeros auxilios para la cura de enfermos y heridos. Y no solamente se conformó con eso, sino que le solicita al Marqués del Pumar que les deje vestir el uniforme del ejército republicano. En esta medida podemos señalar que esta fue la participación que tuvo la mujer barinesa en el desarrollo de la gesta emancipadora. También nosotros podemos señalar que otro de los aspectos importantes que jugó el papel de la mujer fue su espíritu patriota, exaltar aquella figura que dejaron esas mujeres como Luisa Cáceres de Arizmendi, Ana la Avanzadora, como fue Josefa Camejo también, que tuvo un baluarte de nuestra revolución republicana, y también como fue Josefita la Vergareña, que fue otra de las que en Oriente se fajó a luchar para sacar a los realistas del territorio venezolano. Otra de las partes que podemos realizar en este contexto histórico fue que las mujeres no solamente se dedicaron a las labores de cocinar, cuidar los animales, sino que también participaron en las labores de armería, de los fusiles, y por último agarraron las bayonetas, vistieron el uniforme del ejército republicano, montaron en los caballos y fueron en la primera línea a combatir con el espíritu patrio para exaltar la gesta emancipadora que hoy en día, en este mes y Día Internacional de la Mujer, se está conmemorando en honor a esas patriotas que dieron su vida por la independencia de Venezuela, que es el bien más preciado que hoy gozamos todos nosotros los venezolanos. Amigos, desde el CECI de la región del eje político territorial Maizanta, les saludó para todos ustedes el profesor Manuel Márquez. Gracias por su atención y volveremos en una nueva oportunidad a tratar temas históricos de esta característica para todos ustedes. Les habla América Tobar, estudiante en el doctorado en educación en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Gracias por darme la oportunidad de formar parte en la historia de las mujeres en la campaña Carabobo. Somos mujeres emprendedoras y de lucha. En esta oportunidad continuamos en batalla y en todos los espacios. Me considero una mujer heroína desde que el presidente Hugo Rafael Chávez Frías nos visibilizó y nos dio la oportunidad. Somos guardianes de la patria. Y viajando un poco más a la historia, las mujeres heroínas de la época se disfrazaban de hombres, eran mensajeras, costureras, eran espías, trabajaban algunas en casa de los españoles y las informaciones que ellos escuchaban se las llevaban a sus esposos que estaban combatiendo para el momento. Además de ello, también hubieron muchas heroínas anónimas, las cuales deben llamarse libertadoras. Somos heroínas con nuestras armas del saber, nuestros libros y enseñanza, aprendiendo de la historia y desarrollando en este siglo XXI heroínas de paz y amor. Considero ser como Luisa Cáceres de Arizmendi, una mujer fuerte. Ya hemos aprendido a tener fortaleza y soportar este violento bloqueo por parte del imperialismo. Buscamos soluciones para nuestra familia. Sigamos adelante y sin bajar la cabeza al imperio. Vivan nuestras luchas, heroínas por siempre, defendiendo nuestros derechos y avanzamos en revolución. Bolívar bolivariano.
Saludo la iniciativa del Centro de Estudios Sociales y Culturales al efectuar este ciclo de videoconferencias denominado Bicentenario con Mujeres en Batalla de Carabobo. En esto nos invita a visibilizar las mujeres en sus roles durante la independencia de Venezuela, pero también en esos tiempos difíciles de la visión patriarcal. Con esto último quiero significar que las heroínas no solo acompañaron a librar batallas contra el yugo imperial, sino que también de manera simbólica libraron batallas de desigualdad de género en los campos de guerra. Les habla Ninosca Mendoza y mi breve intervención es exponer algunas preguntas que hacen una apuesta de reconstruir o desconstruir el hilo histórico de la gesta de independencia. Y esto lo digo en la búsqueda de rememorar su participación en una revisión de la trascendencia historiográfica con perspectiva de género y mirada decolonial. Durante el periodo prehispánico, durante el proceso de la colonización española, lo que significó la conquista y todo el proceso de liberación de la independencia, pero también cómo tributamos durante el siglo XX y XXI. Hoy, 2021, próximos a cumplirse 200 años de la batalla de Carabobo, recordando ese 24 de junio de 1821, debemos seguir visibilizando sobre los muchos otros hechos que participaron las mujeres durante la guerra de independencia, que sin duda alguna, tal como nos refiere Aura Rojas, docente historiadora de la UBB, se deben investigar, o lo que propone Gladys Higuera, miembro de la Sociedad Bolivariana de Táchira, en su excelente investigación El rol de la mujer en la independencia, que existen hechos que no se dan cuenta en los diferentes roles que cumplieron las mujeres. ¿Por qué creen que habiendo algunos documentos de la época que dan cuenta de la participación de la mujer en la guerra de independencia, este hecho en los libros de la historia de Venezuela no fue dado con tanta importancia? ¿Por qué una de las pocas mujeres retratadas oficialmente como heroína de la guerra de independencia ha sido Luisa Cáceres de Arimendi? Si la participación de la mujer fue diversa, pregunto, ¿quiénes eran las troperas o soldaderas? ¿Qué era la sociedad patriótica y qué mujeres participaron en ella? ¿Qué tipo de castigos o vejámenes sufrieron las mujeres que lucharon por la causa independentista y sus resistencias en campos de guerra? ¿Cuál es nuestro legado? ¿Qué semblanzas nos recuerda a las heroínas de la independencia pensadas como protagonistas y estrategas en la defensa de la patria? ¿Por qué la ausencia de las mujeres en las representaciones gráficas de la época y en efemérides? De lo antes planteado, es necesario buscar unas consideraciones del rol de la mujer en la historia, que al analizar se evidencia una ausencia femenina. Pareciera que el género no figuró en los hechos pasados, o sus acciones no fueron dignas de ser recogidas para la posteridad. De sus acciones allí escribieron los hechos históricos, no se preocuparon en incorporar a la mujer o no eran relevantes registrarlas historiográficamente. Tal vez porque el interés de los historiadores había girado alrededor de los eventos políticos y militares. Las mujeres fueron excluidas de las efemérides que cada año se celebran y el aporte femenino en la gesta libertaria no se estudiaba, solo en aquellos casos en que la mujer era considerada heroína. La historia en su objeto de estudio se centraba en la vida política y mal podía hacer referencia a la mujer que solo estaba destinada a la vida doméstica. A esto se sumaba que de las mujeres se conocía muy poco y las referencias eran elaboradas por las propias mujeres. Actualmente ha cambiado muy poco este concepto, pues son las historiadoras quienes se han ocupado de recuperar las huellas femeninas dentro de la historia. Para mencionar solo tres de ellas: Inés Quintero, Eda Zamudio, Hermila Troconis de Veracoea. Hasta aquí mi intervención, concluyendo que no se pretende resarcir el papel de las mujeres en la historia venezolana, sino más bien señalar que su omisión obedece a hechos históricos referidos a la dinámica de poder, que el rol de las mujeres en su mayoría fue influenciado
por sectores sociales de la época de la independencia. Fue a finales del siglo XVIII que algunos pensadores hicieron señalamientos que pretendían valorar de manera diferente el espacio que habían sido reducidas las mujeres y reclamaron un lugar para ellas dentro de la sociedad. La presencia de la mujer en la batalla de Carabobo ha venido paulatinamente reconociéndose por sus hechos de valentía en batallas y hazañas en campos de guerra. La significativa presencia de la mujer no solo es significar que acompañaron por ser madres o esposas, sino que eran combatientes con quienes hombres estaban librando las batallas. Sonreído y lleno de comprensión, le saltaba el corazón por lo que estaba escuchando.